Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lugardis Ojeda, cursante del quinto año de Derecho en la Escuela Fermín Toro del Estado Lara. En esta oportunidad estaremos hablando de la Cátedra de Derecho Tributario. Debo iniciar esta exposición indicando que Venezuela es un país que ha obtenido últimamente sus ingresos capitales a través de una renta petrolera, pero también basado en materia tributaria. Por lo tanto, es muy interesante que el estudiante de Derecho conozca ciertos conceptos que el profesor Jaime Torrealba nos ha designado investigar, como lo es el hecho impunible, su definición, características, efectos, medios de extinción del mismo, pago, compensación, confusión, remisión, declaración de incorporabilidad y una de las formas que también se extinguen las obligaciones tributarias, como la es la prescripción. Bueno, como la lámina lo indica, vamos a estar iniciando la actividad conceptualizando lo que es el hecho imponible. El hecho imponible básicamente es una de las características del tributo y es la que origina la obligación. Muchos dicen que el hecho imponible no es el inicio como tal del tributo y que otras y muchas corrientes inclusive doctrinales opinan que el hecho imponible no tiene carácter generador de obligación tributaria, siendo la obligación tributaria quien determina el nacimiento de dicha contribución. Por lo tanto, el hecho imponible genera una especie de prerelación jurídica tributaria. Esto es una doctrina, como la nombramos en la siguiente lámina, o vemos el siguiente precursor del derecho tributario, que es el que determina este tipo de derecho tributario. También vamos a comentar en este caso que el hecho impunible tiene unas características muy puntuales, y vemos como la primera es que es un supuesto de hecho, es decir, la norma tributaria lo que contiene son situaciones de hechos reales del contener diario. Esto es bastante interesante. Número 2. Son hechos escogidos por el legislador e incorporados en la norma jurídica tributaria, aplicando siempre el principio de la generalidad, y estos hechos no son abstractos sino reales, como la renta, el patrimonio, el consumo, etc. El número 3, la característica número 3, tiene un carácter jurídico por su fundamentación al incorporarse una norma de carácter consecuencia jurídica. Y por último, el número 4, son de contenido económico como fin de relación jurídica tributaria, teniendo como consecuencia la satisfacción por medio del pago de un tributo. Esas son las características esenciales que vemos del hecho impunible. También ahora vamos a pasar a los efectos que puede tener el hecho impunible. Los efectos que tiene el hecho impunible básicamente es la extinción de la obligación. Ese es uno de los efectos predeterminantes. Pero también tenemos otro que damos como esquema a continuación, donde vemos que la obligación de realizar los pagos a cuenta, obligaciones entre particulares, perdón. Vemos a continuación una lámina que nos explica o que nos apunta las características. Vemos a continuación una lámina donde expresamos los efectos básicos que tiene el pago. El pago tiene como principal efecto la obligación de realizar pagos a cuenta, retención, obligación de información, obligaciones de accesorias, interés de demora, recargos y obligaciones tributarias formales. Esos son los efectos básicos que tiene el hecho impunible. También vamos a hablar un poco sobre la forma de extinguir las obligaciones. Por supuesto que todas están contenidas en el artículo y vamos a ir en el Código Orgánico Tributario, y vamos a irla tocando una por una, y al igual que los artículos que la preceden. La primera es el pago. El pago es
la forma excepcional o la perfecta, digamos así, de extinguir las obligaciones. El pago, pues como su nombre lo dice, es cuando el contribuyente o el sujeto pasivo se ve obligado a través de un hecho impunible y tiene que subsanar o librarse de esta obligación a través del pago. Este pago está articulado en el número 40 al 48 del Código Orgánico Tributario. Hay ciertas formas de hacer el pago. El pago pues tiene que hacerse en forma precisa como lo determina la ley, en el lugar y en el momento indicado. Y normalmente quien ejerce el pago es el sujeto pasivo de la relación tributaria. Vamos a ver ahora la compensación. La compensación está articulada en el Código Orgánico Tributario en el 49 al 51. La compensación tiene una característica muy particular y se nos da cuando vemos en materia de obligaciones, normalmente se da en materia de obligaciones civiles la compensación, puesto que en el derecho tributario hay muchos que comentan que no es aplicable esta, tanto así que tenemos tres elementos que vemos a continuación. Dicen que por qué la compensación no debiera ser un efecto de extinción de las obligaciones. Algunos dicen que porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos y para hacer una compensación requiere de cierto tiempo. Número 2, porque el crédito del Estado y los créditos de los particulares son de distintas naturalezas. Y número 3, porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. Estas características, muchas corrientes doctrinales indican que la compensación pues no sería una forma idónea para extinguir la obligación, pero en tal sentido, en nuestra legislación aparece articulado en el número 49, en el artículo 49, y sencillamente la compensación es un medio de extinción de las obligaciones. Tenemos también la confusión. La confusión es una de las formas de extinción un poco complicadas, puesto que se conceptualiza de la siguiente forma. Este medio de extinción tiene lugar cuando las cualidades del deudor y acreedor se reúnen en la misma persona. La obligación se extingue por confusión. Vemos entonces ese concepto. Vamos a ver a través de un ejemplo si lo podemos explicar de forma más clara. Vamos viendo que indica: cuando el Estado o el fisco se convierte en heredero de un contribuyente, deudor del Estado, por un acto jurídico posterior al surgimiento de la deuda tributaria, es el caso de la sección diferida por la ley. A falta de estos herederos, ad statum sus bienes del cujus pasa al tesoro público. De esta manera procede la confusión, porque el Estado no va a cancelar a sí mismo. En conclusión, el Estado reúne las cualidades del sujeto activo y el sujeto pasivo. La confusión básicamente es cuando se dan las dos instituciones, del acreedor y el deudor. Entonces allí se funden y tenemos la confusión. Está articulada en el número 52 del Código Orgánico Tributario. Veamos a continuación la remisión. La remisión está contenida en el 53 del Código Tributario y básicamente es una forma de extinción de las obligaciones, porque el Estado libra o parcial o totalmente la obligación del sujeto pasivo. En este caso lo libra de la deuda que pueda tener o del pago de los tributos, y como podemos ver algunos ejemplos en el caso de los comercios que estaban en la avenida o que están en la avenida Bolívar del estado Carabobo, a través de la construcción del metro de Valencia, una obra del Estado está afectando de manera directa a todos los comerciantes de la avenida Bolívar, y la alcaldía, a través de una ordenanza municipal, por supuesto en acompañamiento con el Estado Nacional, pero en el Ejecutivo Nacional, hubo un decreto de remisión de tributos para todos esos comerciantes que estaban allí y que estaban siendo afectados. La declaración de incobrabilidad está contenida en el 53, como les comentaba, del Código de Comercio,
y básicamente es un medio de extinción o obligación tributaria exclusivo de derecho fiscal, ya que en la obligación civil no se encuentra con este tipo de medio de extinción. La prescripción. La prescripción también es un medio de extinción, está articulada en el 53 del Código Orgánico Tributario y básicamente tiene como elementos tres que vamos a ir viendo en la siguiente lámina. El transcurso del tiempo. La prescripción se da cuando el Estado no ejecuta o activa ciertos procedimientos y los lapsos finalizan, y por eso el transcurso del tiempo es da la prescripción. También el Estado cuando hay inanición o inercia de la autoridad tributaria, cuando la actividad tributaria pues se congela y no tiene actividad, esto hace que la prescripción se dé. Por último, no reconocimiento por parte del deudor, cuando el deudor pues no reconoce la deuda que se le está dando y tiene los fundamentos legales, allí tenemos la prescripción. Bueno, básicamente dando un paseo por el Código Orgánico Tributario, vemos que el hecho imponible es bastante interesante entenderlo y saber de dónde proviene y cuáles son sus efectos y las características más importantes, al igual que cuáles son las formas de extinción de la obligación del hecho impunible. Como vemos, el Código Orgánico Tributario es bastante explícito para básicamente los comerciantes y es una política que el Estado, en este gobierno, en los últimos años, ha ejercido de forma bastante fuerte a través del CENIAT, que es el órgano de control en materia tributaria. Bueno, compañeros, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad.